consiguiente hemos nacido en un contexto social atravesado de reglas, de normas y de pautas institucionales, no existen los sujetos sociales desinstitucionalizados en este sentido, ¿sí? Porque desde chico nos enseñaban que cada acción social, por volver al concepto weberiano que vimos en unidad 3, cada acción que llevamos adelante que está relacionada o que está referida a la conducta de otros, desde cómo nos sentamos en la mesa hasta quién resuelve una disputa dentro de nuestra casa, ¿no? Dentro de la lógica familiar, cuáles son los criterios para distribuir las tareas, todo eso está de algún modo previamente configurado en un sistema normativo. Ese sistema normativo puede estar o no escrito, pero todas las sociedades históricas han estado coordinadas por un conjunto de normas, por un conjunto de criterios de regulación de esas relaciones. Entonces, en principio, tratar de hacer una lectura en clave institucionalista de esas sociedades implica descubrir, ¿no? Tratar de rastrear y eventualmente descubrir cuáles son esas pautas, esas normas que regulan las múltiples interacciones, conductas, relaciones y valores que portan los miembros de esa sociedad. Entendemos, y vamos a ver cómo para las distintas corrientes dentro del institucionalismo, normas institucionales, pero en principio entendemos que como no existen sujetos dessocializados, pero como tampoco los sujetos somos simplemente autómatas que replicamos normas previamente configuradas, tenemos que tratar de algún modo comprender, estudiar, aproximarnos a reflexionar sobre el modo en el cual efectivamente esas normas en su multiplicidad regulan, condicionan nuestra conducta. Y en qué medida los valores, los incentivos, por volver también a una definición de la unidad número 3, que tenemos están fuertemente vinculados a esas estructuras normativas. Ya que podemos hacer una conexión con lo que charlábamos en la unidad número 3 cuando presentábamos el marxismo analítico. Yo les decía que para John Elster las normas sociales son el cemento de la sociedad, ¿no? Los marxistas analíticos decían, sí, efectivamente, la acción social, buena parte de la acción social, sobre todo la acción política, está fuertemente empujada, ¿no? Impulsada por un criterio de racionalidad. Efectivamente, nuestra conducta y explicar la conducta tiene mucho que ver con poder explicar lo social, pero para poder explicar esa conducta, nos advertían los marxistas analíticos, para poder explicar los objetivos que orientan la conducta, la racionalidad misma que incorporan los agentes, necesariamente tenemos que hacer una referencia a cómo estos objetivos, esa racionalidad, son una construcción histórica. Tenemos que hacer referencia precisamente a esas normas y valores. Pueden ser colectivos de distinto orden de agregación. Entonces, un poco hay una pauta que conecta en este sentido al marxismo analítico con lo que vamos a ver que son algunos de los institucionalismos o de los nuevos institucionalismos, ¿no? En tratar de comprender precisamente cómo las instituciones, que como consideraba la sociología estructuralista son correas de transmisión de cultura, bueno, pero en qué medida efectivamente afectan y cómo afectan a los actores políticos. Del universo de reflexión institucional, porque podríamos tratar de pensar, por ejemplo, cómo múltiples manifestaciones de pequeñas reglas cotidianas, como por ejemplo cómo nos sentamos en la mesa, involucran o de algún modo nos demuestran con mucha nitidez criterios de organización social. Por ejemplo, hay una tradición, cada vez se ve menos, pero había una tradición muy grande que, por ejemplo, el padre de familia se sentaba en la cabeza de la mesa, a su derecha se sentaba el hijo varón mayor, y las mujeres en general estaban paradas sirviendo y comían último, ¿no? Este tipo de pautas culturales, normas, en este caso son normas de comensalidad que tenían que ver con cómo se preparaban los alimentos, nos disponíamos a sentarnos, a alimentarnos, a comer, quiénes comían primero, quiénes comían después, por qué. Todo este tipo de pautas, de reglas, de instituciones que regulaban ni más ni menos que la comensalidad, lo que todos los seres humanos tenemos que hacer para sobrevivir, implicaban observar en esas pequeñas reglas un montón de aspectos del funcionamiento de esas sociedades. Incluso, y por volver a este ejemplo, una cuestión que está vinculada, por supuesto, a la cultura patriarcal,
y a la visión de los roles de género en ese proceso de comensalidad. Si llevamos esa reflexión a las instituciones eminentemente políticas, o sea, no solamente las instituciones que de algún modo coordinan la comensalidad o cómo nos sentamos en la mesa, sino que coordinan quienes toman las grandes decisiones en materia de organización de una sociedad, quienes resuelven las decisiones colectivas, quienes distribuyen los bienes públicos, etcétera, etcétera, allí vamos a encontrar entonces las pautas, o podríamos encontrar las pautas para comprender los elementos centrales de la política. De a poco vamos a ir profundizando sobre todo esto, pero quiero que nos quedemos con esta primera lectura de las instituciones, muy abstracta, muy en general, ¿no? Instituciones como normas, como conjuntos de normas, insisto, pueden estar escritas o no, pero que tenemos internalizadas de algún modo y que nos advierten, nos informan sobre cómo debemos comportarnos. Profe, como que también determinan relaciones de poder o formas de dominación. Sin lugar a dudas. Sí, Juanma, sin lugar a dudas, y vamos a ver que para algunas de las corrientes ese es elemento fundamental. Es muy sencillo de ciertas cuestiones culturales con el tema de los alimentos. De la comida hay claramente una relación de dominación entre quien está sirviendo el alimento frente a quien está comiéndolo primero, ¿no es cierto? Bueno, cuando nos vamos a las instituciones políticas esto va a ser fundamental. El punto básico de partida, vayamos a los clásicos griegos, ¿quiénes pueden tomar decisiones? ¿Quiénes son considerados los ciudadanos de la polis? ¿Quiénes pueden participar en los órganos de toma de decisión? Entre comillas, en las democracias. Y era un puñado muy chiquito de la sociedad, porque por supuesto eran democráticos, pero solamente para ese sector de la ciudadanía. Entonces ahí ese criterio ascriptivo de quién es ciudadano y quién no es ciudadano, ya te está dando un enorme indicio de cómo son las estructuras de dominación en una sociedad, ¿sí? Y vamos a ir viendo cómo justamente podemos develar la cuestión del poder, porque el poder se cristaliza, se objetiva, se materializa. Distintas palabras para distintas corrientes, en principio tomémoslas como sinónimos, el poder se materializa en esas reglas, ¿sí? Si de repente ustedes ven jugar a un par de chicos con una pelota, van a empezar a crear sus propias reglas, pero eventualmente el dueño de la pelota cuando se enoje la agarra y se la lleva, ¿no? O cambia las reglas y dice, no, bueno, si quieren jugar con mi pelota, entonces yo tengo que estar allá, vos tenés que ir al arco, ¿no? Hay algo que tiene que ver ahí con las instituciones, con los recursos y como cómo se van dilucidando las relaciones que se establecen en las instituciones y cómo las instituciones distribuyen recursos, que va a ser central, lo vamos a ver más adelante, en los institucionalismos, en los nuevos institucionalismos, para comprender los elementos fundamentales de la política. Pero entonces, todas las instituciones van a tener que ver o nos van a aportar elementos para reflexionar sobre la política. Y tomamos, por ejemplo, algo que es importantísimo. Una de las áreas de mayor desarrollo en la ciencia política son el estudio de los sistemas electorales. Lamentablemente no tenemos tiempo de profundizar demasiado, pero hay una enorme cantidad de normas y de reglas electorales. Esas reglas electorales tienen una enorme incidencia en el resultado de la política. Por ejemplo, pensemos, el balotaje. Argentina tiene un sistema de doble vuelta por balotaje o segunda contienda electoral, que no existe en todos los países del mundo, no existe en todos los presidencialismos del mundo. Algunos tienen sistemas de doble vuelta simultánea, otros simplemente tienen la resolución de la constitución del Poder Ejecutivo por simple pluralidad de votos. En Argentina hay balotaje. Y es una regla que fue instaurada, ¿no? Que fue consolidada en la Constitución del 94, cuando se habilita la reelección presidencial. Se pone el tema del balotaje, se achican los años a 4 años del mandato presidencial, una serie de modificaciones que se hacen allí, que tienen que ver con el Pacto de Olivos, ya vamos a ver un poco. Y aparece esta cuestión del balotaje, de la segunda vuelta electoral. Y fíjense, a ver qué tanto recuerdan de esto, pero ¿qué pasó en la elección del 2003? ¿Quién ganó en la elección del 2003? A presidente estoy hablando. Menem gana con el 25% y saca, no sé si 19 o algo así. Exacto, Kirchner. muy bien, Claudia. Frente a ese escenario había una regla, que es la regla que constituye la efectiva, ¿no? Asignación de presidente en la Argentina, que dice que vos tenés que ganar
o con más y sacarle más de 10 de diferencia al segundo. Si no, tenés que ir a segunda vuelta. Está en la Constitución argentina. Y vamos a presentarnos una segunda vuelta y frente a un escenario en el cual prácticamente la totalidad del sistema político se coalicionaba por detrás de la candidatura de Néstor Kirchner, Menem decide no competir en la segunda vuelta electoral y sin haber ganado esa primera vuelta, sino porque se baja de la segunda Néstor Kirchner, Carlos Menem asume Néstor Kirchner. Y fíjense qué diferente hubiese sido, quizás potencialmente, esto es contrafáctico, si en el 2003 no hubiésemos tenido balotaje. Hubiésemos dicho, Elisa, gana Carlos Menem, es presidente de la República. En el 2015 pasa algo similar, ¿no? ¿Qué pasó en el 2015? Esto está más cerca. Sí. En el 2015, sí. Y la gana Scioli, pero no llegó a lo que pedía la Constitución, entonces hay segunda vuelta, y Macri en la segunda vuelta termina ganando. Ahí ya podía ganar por un voto. Exactamente, gracias Claudia. Claro, ya cuando estás en la segunda vuelta es sí a simple pluralidad de votos. El que saca más votos gana, no importa cuántos votan. ¿Cuál es el de algún modo condiciona el desempeño político y va marcando la historia de la política, ¿no? Y es evidente entonces si pensamos, bueno, son importantes las instituciones, ¿es lo mismo tener balotaje que no tenerlo? Bueno, estos dos ejemplos parecen sugerir que no es lo mismo tener balotaje que no tenerlo, que puede implicar diferencias importantes. Otra norma muy importante, que la tienen solamente Santa Fe y Mendoza, la prohibición de la reelección del gobernador. Pero para muchos es, de hecho, un gran ejemplo de calidad institucional, ¿no? Porque habilita la no perpetuación, etcétera, etcétera, facilita la alternancia política. Son reglas muy importantes. Claramente, si Cornejo se hubiese podido reelegir, quizás hubiese tratado de reelegirse. Suárez no se puede reelegir, ahora va como candidato a senador, ahí hubo toda una disputa también. Pero fíjense cómo las instituciones generan una serie de reglas, de limitaciones a lo que pueden y no pueden hacer los políticos, y cómo buena parte de la acción política, que al menos en el análisis coyuntural nosotros vemos cotidianamente, tiene mucho que ver con cómo las instituciones políticas van regulando, van condicionando las estrategias de los políticos y cómo los políticos van teniendo que recalcular todo el tiempo en base a estas pautas institucionales. Si tenés reelección o no tenés reelección, vas para un lado o vas para el otro. Pensemos en cuestiones como, por ejemplo, los referéndum y lo que pasó en Inglaterra con el Brexit, ¿no? Es interesante porque en principio el Brexit tenía que ver con una típica campaña de los partidos conservadores europeos que hacen de la identidad nacional y por consiguiente de la crítica a cualquier forma de internacionalismo o de regionalismo, toda una bandera identitaria. Y ahí toda la construcción de Inglaterra para los ingleses, y aparecía esto, y aparecía la posibilidad, por el marco institucional que tiene ese país, de mandarlo a referéndum. Y los tipos lo mandaron a referéndum y realmente no estaban seguros de qué iba a pasar y terminaron ganando. Se encontraron, se toparon con la victoria de algo que creo yo, o es al menos la lectura que yo hago, que no estaban del todo preparados para tener que resolver y de repente se les vino encima se precipitaron toda una serie de cuestiones pura y exclusivamente porque terminan ganando un referéndum que no estaban seguros de qué iba a pasar, ¿no? Las instituciones todo el tiempo van afectando el destino de los pueblos, el futuro de los pueblos, porque cristalizan, ¿no? Materializan decisiones, procesos, ¿no? Entonces en ellas está condensada un montón de información sobre la historia política y sobre el desarrollo de la política. Las PASO lo mismo, uno podría pensar, hay toda una discusión ahora sobre la utilidad de las PASO, de hecho uno de sus compañeros está haciendo su tesis sobre eso, qué tan útiles son las PASO, qué tanto afectan o no afectan las PASO. Bueno, en principio podríamos decir, estando en Mendoza, ni más ni menos que la segunda, lo que es al menos electoralmente hoy la segunda fuerza política del país, que es el Partido Justicialista o el Frente de Todos, tuvo una PASO muy importante hace varios años que logró que Fernández Sagasti se hiciera con el control del partido y cambió bastante la lógica de poder de ese partido. Y eso fue gracias a una PASO. Si no hubiese habido PASO, era muy poco probable que los intendentes
de la provincia le dieran ese lugar. Ese lugar lo termina ganando en una PASO que también no había tantas certezas de qué podía pasar. De hecho, pensaban que iban a perderla la PASO y la terminan ganando. Ahí es importante el desempeño político electoral que tuvieron en los sectores más jóvenes. Pero cambian, tienen efecto las PASO, y bueno, es toda una discusión que tenemos ahora. Pero ciertamente hay ejemplos de cómo las PASO tuvieron un efecto importante en modificar la conducción de los partidos. Básicamente lo que hacen las PASO es ser participativo, vale la redundancia, es una primaria, ¿no? El proceso de nominación de candidatos. Cuando se usan, pueden tener algún efecto, pero pueden no usar si no tener ningún efecto. Ahora, hay un montón de efectos no observables de las PASO. Y ya vamos a ver un poco, a medida que vayamos avanzando, cómo las instituciones o los efectos de las instituciones no son siempre tan evidentes. Porque antes, cuando no había PASO, podía de algún modo amenazar con una facción partidaria. Es decir, bueno, nos vamos a ir, no nos ponemos de acuerdo dentro del partido, entonces vamos a armar algo por afuera, vamos a ir a competir por afuera, vamos a perder muchísimo desempeño político electoral, bueno, veremos lo que pasa. Ahora, en el marco de las PASO se da algo similar. Te voy a competir en el PASO, en las PASO, habilitame las PASO, no te habilito las PASO, te presto el sello, no te doy el sello, ¿no? De hecho, en Mendoza pasó eso justamente con un sector del justicialismo que termina compitiendo por afuera. Te habilito o no te habilito a competir en las internas, y seguramente en ese marco de las PASO se hacen un montón de negociaciones. Incluso se llegaron a muchos acuerdos en muchos distritos electorales de la Argentina de que el que pierde PASO igual logra en la lista definitiva incorporar algunos candidatos en la lista definitiva a presentar, ¿no? Porque se habilita la posibilidad de esto, de que si hay una elección PASO bastante reñida, la nominación posterior de candidatos incorpore a los perdedores. Entonces, generan muchos efectos, porque tanto en el corto, en el mediano como en el largo plazo, las estrategias de los políticos tienen mucho que ver o están muy referidas siempre a las instituciones electorales. La ley de ética pública en Mendoza, se aprobó una ley de ética pública bastante importante. No me quiero detener con demasiados ejemplos, pero podríamos ver montones de ejemplos de cómo instituciones que pueden ser en alguna institución tienen o no tienen importancia, afectan o no afectan la política y tienen, de algún modo, aportan elementos fundamentales para comprender la dinámica política de un país, ¿no? La división de poderes, el federalismo, si somos más federales o menos federales, la distribución de los recursos fiscales del Estado, etcétera, etcétera, y por supuesto los organismos transnacionales, Naciones Unidas, el Mercosur, la Unión Europea, qué son todas esas cosas, si funcionan o no funcionan. En UNASUR, por ejemplo, la cláusula democrática, en qué medida ayudó o no ayudó a frenar o a reducir la posibilidad de una guerra en su momento entre Colombia y Venezuela. Hay un montón de cuestiones entonces que hacen a las normas, a las reglas, a los acuerdos que se establecen en política, que se cristalizan en instituciones, que nos brindan un montón de información para comprender lo que pasa. Entonces son las teorías que están orientadas a tratar de dar sentido a las instituciones una parte central del cuerpo teórico de la ciencia política contemporánea. Entonces, a la pregunta, ¿las instituciones importan? La respuesta de la ciencia política hoy es sí, sí lo hacen. Y son muy importantes. Ahora bien, podemos aceptar que importan las instituciones, es verdad, no es lo mismo que haya balotaje que no haya. Efectivamente, la distribución por mayorías y minorías de los asientos en el Senado es importante. La fórmula electoral del DON para calcular proporcionalmente los diputados es importante. Eso son importantes. Bueno, pero ¿qué tanto importa? No opcionales. Son importantes las políticas públicas, es importante la política económica, es importante que pongan o no pongan cepos a las exportaciones, es importante cómo se administran los tipos de cambio, cómo se intervienen por instrumentos de política económica, son importantes las leyes penales en materia de regulación de la seguridad. ¿Qué tanto de esos problemas, qué tanto de esos fenómenos se explica efectivamente por las instituciones? Y si es mucho, si realmente importan mucho las instituciones importan por los efectos que generan, o más bien
instituciones los que nos permiten es, o deberíamos considerarlas la consecuencia de otra cosa distinta, ¿no? Uno podría decir, bueno, en realidad, sí, claro que es muy importante la política económica, pero esa política económica es el resultado de algo que es previo, que pueden ser los intereses empresariales, el funcionamiento del capitalismo, lo que les ocurre a ustedes. Entonces, las instituciones son, en términos metodológicos, variables dependientes o variables independientes. Todo esto lo vamos a ir desarrollando a medida que vayamos viendo el institucionalismo. Otra pregunta que podríamos rastrear hasta los clásicos en materia de filosofía política es que si las instituciones importan porque generan efectos en la sociedad, si tuviéramos mejores instituciones, ¿sí? Si desarrolláramos mejores programas de política pública, si generáramos instituciones que habiliten mejores formas de participación, etcétera, etcétera, tendríamos mejores resultados. Mejores instituciones equivale a mejor gobierno. Mejores instituciones implican más desarrollo, o lo que fuere. ¿Cuántos valores, ¿no?, políticos, sociales, están en juego en esas instituciones? Un libro que posiblemente es uno de los ejemplos, ¿no?, actuales más importantes en las posiciones institucionalistas es el libro de Asimov y Robinson de ¿Por qué fracasan los países?, donde esos autores explícitamente dicen que las razones del desarrollo o del éxito y del fracaso de los países está directamente vinculada a las instituciones. Y hacen toda una reconstrucción histórica, por supuesto no puede estar a favor o en contra, pero nos muestran como pequeños países, no, por su tamaño geográfico, no poblacional, pero pequeños países del sudeste asiático, por ejemplo, lograron niveles muy acelerados de desarrollo pura y exclusivamente porque adoptaron instituciones adecuadas, o nos muestran cómo, por ejemplo, algunas diferencias entre los países latinoamericanos obedecen también a diseños institucionales, o nos muestran cómo, por ejemplo, a medida que las excolonias, ¿no?, en todo el planeta se fueron liberando del poder colonial, iban adoptando algunas instituciones u otras, ¿no?, iban orientándose hacia un legado de instituciones modernas, o más bien persistían en instituciones con acelerado éxito en su desarrollo, ¿no? Uno podría pensar en eterna de la Argentina, de en qué medida la escuela sanmartiniana y las instituciones mercantiles desarrolladas por la generación del 80, qué tanto fueron explicativas o no del desarrollo subsiguiente de la Argentina. Bueno, en fin. Esta idea de que si las instituciones, entonces mejores instituciones, que habría que ver cuáles son, habría que ver cómo estudiarlas, podrían implicar mejores resultados. Entonces, en ese sentido, estándares más abstractos quizás como la justicia, la libertad, la equidad, dependen de las instituciones que tenemos. Depende de las instituciones que tenemos, esas instituciones sean los partidos políticos, las reglas electorales, la prohibición de la reelección de los gobernadores y los intendentes, cualquier tipo de mecanismo institucional que por los efectos que esperamos que tenga, podría dar como resultado actitudes. Este es el argumento, lo vamos a ver a continuación, o más adelante en la clase, es el argumento fundamental del institucionalismo tradicional. Mejores instituciones, mejores resultados. Entonces, si usted quiere efectivamente orientar las acciones de gobierno hacia resultados propositivos, bueno, tiene que desarrollar un conjunto de instituciones y de acciones del Estado que estén adecuadamente orientadas. Ahora bien, hay opciones. Y esto tiene que ver con que si las instituciones en realidad son en sí mismas las que explican el funcionamiento de la sociedad, o aquello que nos explica por qué o bajo qué criterios, bajo qué condiciones se adoptan algunas instituciones y no otras, es la causa primera que luego explica tal o cual resultado. Por ejemplo, si
nosotros tomamos una teoría exógena de la democracia, como la teoría de Lipset, y decimos que las instituciones democráticas, ¿no?, generan resultados positivos en materia de equidad y de solidaridad. Supongamos en una sociedad, consideramos que ser democrático genera algunos valores sociales más importantes. Podríamos decir, bueno, pero ¿qué es lo que explica que esos países sean democráticos? Y si tomamos una explicación a la Lipset, podríamos decir, bueno, lo que explica que esos países sean democráticos en realidad es el proceso de modernización socioeconómica. Entonces nos dirán, es el proceso de modernización socioeconómica el que explica esos resultados, y las instituciones son simplemente un medio, un vehículo, un canal para transar sobre otros aspectos de la vida. Entonces, ¿por qué importan las instituciones? ¿Por lo que explican o por lo que implican? Esto es toda una discusión que vamos a ir resolviendo a medida que veamos distintos enfoques teóricos dentro del institucionalismo. Pero en principio, adelantando un poco, si bien todas las instituciones son en algún momento creadas, ¿no?, todas las instituciones surgen de algún contexto particular, ¿no?, son, por consiguiente, algo que pueden ser algunos acuerdos políticos, el cambio en algunas ideas, cambios culturales, lo que fuera, explica la adopción de nuevas instituciones. Luego, esas instituciones generan un efecto sobre la sociedad que no es tan mecánico ni tan directo, y a su vez también las instituciones, una vez establecidas, cobran, entre comillas, cierta vida propia. Se van adaptando al sistema social, articulan, ¿no?, se relacionan con otras instituciones, y sus efectos pueden ser distintos en distintas partes del mundo. Entonces allí empieza a jugar con mayor complejidad el tema de los efectos de las instituciones. Para que una institución tenga efectivamente efectos sobre la sociedad, tienen que fundarse de determinado modo. Soy un ejemplo muy sencillo. Para que funcionen las leyes de tránsito, o más puntualmente, para que funcionen los semáforos, cada uno de nosotros tiene que respetarlos, porque si nadie, a todo el mundo le importa, no le importa nada la luz del semáforo, entonces no tiene ningún tipo de sentido. Si nadie va a cumplir, vamos a chocar en todas las esquinas. Entonces, para que funcionen, tienen que inexorablemente, de algún modo, condicionar las conductas de los actores. Entonces tenemos que pensar en qué medida entonces las instituciones son realmente ellas las que explican, o en realidad, una vez más, lo que tenemos que concentrarnos es en los actores y en sus preferencias, en las razones por las cuales cumplir o no cumplir, cómo reproducimos, que nos lleva a aceptar ciertas normas y a cumplirlas, ¿no?, los procesos de reproducción estructural, ¿no? Son los actores, como decíamos en la unidad número 3, y su estructura de preferencias. Son los grandes procesos sociales, las ideologías, o los grandes procesos históricos, como veíamos en la unidad número 4, o son las instituciones que están, si se quiere, en un punto intermedio entre esos dos. Y por último, una reflexión que va a estar presente en todos los institucionalismos, y la vamos a ir desarrollando a lo largo de esta unidad, es cómo estudiamos estos temas. ¿Cómo podríamos eventualmente tratar de reflexionar, por ejemplo, sobre si la segunda vuelta electoral, el balotaje, es importante o no es importante para determinar el desempeño de los ejecutivos en el mundo? Bueno, podríamos sugerir, podríamos hacer estudios comparados, podríamos tratar de tener una teoría que explique primero que nada cuál es el efecto concreto del balotaje, si activa el voto, famoso voto estratégico, las personas afectan o alteran o no alteran su voto, sabiendo que existe una segunda vuelta electoral, en qué medida los partidos políticos hacen coaliciones o no hacen coaliciones, sabiendo que si no logran determinada cantidad de votos no van a poder ser victoriosos, en fin. Tendríamos que ir dilucidando, ¿no?, un conjunto de cuestiones teóricas y eventualmente metodológicas que nos permitan básicamente pasar de una reflexión muy general, de decir las instituciones importan, a tratar de estudiar efectivamente por qué y cómo las instituciones efectivamente importan. Bien, antes de avanzar con este punto,
Vuelvo y les consulto si hay alguna duda, alguna consulta. Profe, no es una duda sobre lo que estamos viendo, pero para avisarle que cuando descargué los textos de la unidad 5, el compendio entero de la bibliografía, me pasa a mí que no me lo deja leer, o sea, no me lee el Adobe, el archivo, me aparece todo en blanco. No sé si a los demás les pasa. Bueno, vamos a revisar. Lo tengo impreso. Bien. ¿Lo pudiste descargar, Guado? Sí, yo lo descargué y entonces, ya lo imprimí. A mí me pasó lo mismo también. Si sí. quieren... Lo cargaba, pero no, es que no me sale. Bien. Hay uno en particular que salen 2 textos en blanco y el último sí se puede leer. No sé si te pasó lo mismo. Sí, tal cual. Bueno, les pido una cosa, mándenme un mail. Yo les respondo ese mail con el archivo y a ver si dándolo de ese modo funciona. Y si no funciona, me avisan y bueno, le buscamos la vuelta por Google Drive, por lo que sea, pero por lo pronto por ahí si lo tenemos en el mail, pues no son textos nuevos, no son escaneos, entonces no son pesados y se pueden mandar por mail sin problema, ¿sí? Bueno, gracias, profe. Gracias Ramiro por indicarnos eso. Bien, si les parece, entonces hacemos un recreo de 10 minutos, son las 6, a las 6:10 seguimos, ¿sí? Rami, no sé si me escuchás. Sí, Guada, ¿qué pasó? Fíjate abrirlo con otro visor, porque yo no tengo Adobe. Ajá. Lo abro desde Google, no sé. El PDF lo abro desde Google y me aparece y se me ve. Capaz que es el... Sí, es el Adobe no sé. que no lo lee, pero bueno, nada, si los profes lo pueden solucionar mejor porque siempre trabajo con Adobe, sí. ¿viste? Para resumir todo, entonces nada. Textos políticos fundamentales que ustedes han leído en Doctrinas e Ideas Políticas 1 y sobre todo 2 tiene mucho que ver con la discusión sobre el orden político institucional. Tiene que ver con, por ejemplo, si pensamos en Sieyès, si pensamos en Tocqueville, si pensamos en Montesquieu, si pensamos en todos estos profunda sobre el orden político institucional que las sociedades deberían tener. Y de algún modo durante siglo XIX y siglo XX fueron dejadas de lado, ya después vamos a ver con más detalle esto, pero básicamente habían como grandes narrativas, 3 grandes narrativas que las consideraban que el estudio de las instituciones era poco importante. Desde el punto de vista de las perspectivas más estructuralistas, por ejemplo, si tomamos en consideración el marxismo, para el marxismo en realidad las instituciones eran un epifenómeno, eran algo que en realidad era producto de la dinámica del modo de producción. Lo que importaba eran los modos de producción, y esos modos de producción como estructura global de la sociedad explicaban luego todos los demás, todo lo que venía después, ¿no? Todo, ahí está la famosa metáfora de la infraestructura y la superestructura. Toda la estructura institucional de una sociedad era meramente supraestructural. Lo que era importante, lo que subyacía era el modo de ordenar los modos de producción, la forma de organización de la economía. Para la sociología cultural estructuralista también las instituciones en realidad lo único que hacían era reflejar la cultura, eran correas de transmisión de una cultura, entonces eran simplemente eso, eran elementos que estaban allí porque antes había habido algo que era precisamente el sistema sociocultural, que era lo que las generaba.
Entonces, para los enfoques más estructurales, las instituciones están demasiado cercanas a nosotros, no son lo suficientemente abstractas porque siempre hay algo que las antecede, siempre hay algo más grande. Y por consiguiente, en eso más grande, más abstracto, más estructural, precisamente radicaba la explicación de lo social. Similarmente, pero a la inversa en la cadena de abstracción, para la economía neoclásica, las instituciones en realidad solo toman como institución el mercado y solo es importante en la medida que expresa las relaciones de racionalidad individual, ¿no? Entonces las instituciones eran dejadas de un lado, lo que importaba era simplemente la instrumental y eventualmente van a tomar a esas instituciones como contextos. Pero en principio también eran desechadas porque se las consideraba demasiado alejadas de la racionalidad instrumental inmediata de los sujetos. Es por eso que en este sentido decimos que de algún modo los enfoques institucionalistas, si bien tienen un sesgo estructural, están en un punto más intermedio entre lo estructural y el individualismo metodológico. Durante el siglo XX, de modo progresivo, sin embargo, son recuperadas las instituciones como objeto de estudio en las ciencias sociales. Lo hace Weber desde ya y toda la sociología organizacional empieza a prestar cada vez más importancia porque empiezan a observar que las instituciones precisamente eran un objeto de estudio muy adecuado porque materializaban, porque cristalizaban, ¿no? Le daban forma a aspectos, ¿no? Que reflejaban cuestiones estructurales de las sociedades, pero que eran muy abstractas así presentadas. Se materializaban concretamente en las instituciones. Entonces, si los modos de producción, el modo de producción es importante, las instituciones que lo materializan, ¿no? Las instituciones que regulan la relación salarial, por ejemplo, o los modos de organización de las empresas, implicaba justamente un elemento para poder observar manifestaciones concretas de esos fenómenos más estructurales. Por consiguiente, tenían una enorme importancia y porque al estar más próximos a los sujetos, la relación agencia-estructura, o sea, el modo en el cual efectivamente las estructuras sociales condicionan nuestra conducta y el modo en el cual efectivamente a través de nuestra acción nosotros modificamos esas estructuras, creamos historia a partir de la acción, era mucho más factible de ser observada. Entonces, en esa escala más intermedia había un elemento muy interesante para poder observar todo lo que acontece. La economía institucional, pienso por ejemplo en autores como Polanyi, si bien no era estrictamente un institucionalista, un economista institucionalista, pero de Polanyi en adelante un montón de derivaciones de la economía institucional ya de la segunda mitad del siglo XX empezaban a dar mucha relevancia a los contextos institucionales, porque los mercados, como institución fundamental en la cual pensaban los economistas, carecían de sentido en abstracción. Los mercados operaban arraigados en un contexto social, por ello mi referencia a Polanyi, y en ese arraigo, en un contexto social específico, estaban totalmente atravesados de instituciones, de leyes que regulaban las relaciones salariales, las relaciones de inversión, y una multiplicidad de cuestiones que hacían a el funcionamiento real, concreto, efectivo de la acción económica y de los mercados y por consiguiente desarraigar, desvincular a esos mercados de las instituciones que realmente los condicionan en el mundo real era hacer economía sobre la nada misma. Entonces había que comprender esos contextos. Pero sobre todo, instituciones, precisamente por ello, porque son las que nos permiten de algún modo observar la cristalización de esos factores estructurales y justamente nos permiten observar el modo en el cual esas grandes relaciones estructurales son modificadas por la acción social, es la ciencia política. La ciencia política va a enfatizar mucho la relevancia de las instituciones y va a ser entonces un elemento central. Entre otras cosas, porque la ciencia política, y esto lo vimos en la unidad número 1 con Arto de Vera, la idea del Estado como objeto de estudio siempre estuvo allí presente, siempre fue una referencia ineludible. ¿Sí? Podíamos tratar de ver más allá del Estado, podíamos tratar de mirar un poco hacia los costados, para abajo, para arriba, pero era una referencia de algún modo ineludible como objeto de estudio. Entonces, necesariamente empieza a aparecer esta idea de que lo que los estados hacen y el modo en el cual el gobierno de esos estados se construye, empieza a jugar un rol muy importante para comprender los procesos que les interesaba explicar a los politólogos. En este sentido, la idea que en este punto
nos asemeja un poco a los economistas. Nos interesa ponernos en el rol de comprender la conducción de la sociedad, no solamente explicar críticamente el orden social, sino tratar de dar sentido a la práctica de gobierno, ¿no? Es por eso que siempre decimos, en Unidad 1 decíamos que la ciencia política informa la razón práctica, o debería asistir a informar la razón práctica. No solamente queremos explicar por qué existen poderes hegemónicos y por qué existen relaciones de dominación, sino que queremos eventualmente de esa reconstrucción dar herramientas, nosotras y nosotros, para poder cambiar el mundo. Entonces, para poder eventualmente orientar las acciones de gobierno. Entonces, esta idea de tratar de comprender con mayor precisión a las instituciones, no solamente como el reflejo de algo más, sino tratar de entenderlas en sus efectos sobre la sociedad, era muy importante. Porque si logramos desentrañar esa parte, podía informar planes de acción política concreta. Si nosotros podíamos, por ejemplo, después de estar muchísimo tiempo estudiando cómo las distintas reglas electorales de la democracia favorecen, supongamos, el desarrollo de partidos más populares o partidos más elitistas, bueno, si eventualmente un plan práctico orientado en ese sentido. Entonces, el no poder eludir la necesidad de explicar el Estado en acción, las políticas públicas, las instituciones y los actos de gobierno, llevaban a que el tema de las instituciones tenga cierta relevancia en nuestra disciplina desde siempre. Además, las instituciones, como objeto de estudio, nos permitían ir captando algo que vimos en la unidad número 4, que está expresado en los textos de Tilly, que tiene usted como lectura complementaria, que es esta idea de que la sociedad cambia constantemente. Las sociedades son dinámicas, por ahí los cambios parecen más de largo plazo o más de corto plazo, pero en ese devenir de lo social, ¿no? Lo social es devenir, es un constante proceso, ¿no? Donde emerge el orden social a partir de una multiplicidad de relaciones de determinación. Las instituciones justamente, estudiar las instituciones en determinada sociedad, en determinado momento histórico, nos permitía a nosotros, de algún modo, ir captando cómo justamente en ellas estaba condensada una enorme cantidad de información sobre lo que estaba sucediendo en materia de organización social, ¿no? La percepción de la sociedad, lo que daba sentido a las interacciones sociales en un contexto histórico, era factible de ser estudiado, podíamos empezar a aproximarnos a comprenderlo a partir de conocer, de comprender las prácticas sociales institucionalizadas. ¿Por qué? Porque justamente los procesos sociales, las prácticas que dan sentido, que dan materialidad, por llamarlo de algún modo, al orden político de la sociedad, se van cristalizando, se van materializando, se van objetivando. En este punto podemos tomar como sinónimos estas palabras en instituciones concretas, que por supuesto que van cambiando, que son flexibles, pero de algún modo nos permiten observar estos procesos. Si nosotros vamos a estudiar cómo pasamos, por ejemplo, de los partidos políticos de élite a finales del siglo XIX, a los partidos de masas de principios del siglo XX, a los partidos cachol de mediados del siglo, a los partidos cartel, ya consolidados los estados modernos, en fin, cómo van mutando o evolucionando los partidos políticos desde el punto de vista del tipo de organización que constituyen, del tipo de reglas de interacción que generan. Observar esos procesos de evolución institucional nos informa sobre un montón de aspectos de la sociedad y nos ayuda a comprender cómo la lógica de la acción política en la sociedad fue evolucionando y junto a esa evolución fue manifestando características institucionales distintas que justamente cristalizaban esos procesos de cambio. Entonces, y esta es quizás el corazón o el núcleo explicativo central de la perspectiva institucionalista, es que explicar la sociedad es algo factible de hacer a partir de entender sus sistemas institucionales y las relaciones entre ellas. ¿Sí? Las instituciones no son estudiadas en términos aislados, si bien podemos encontrar estudios específicos de determinado tipo de institución, siempre las entendemos en su articulación. Son sistemas institucionales, arquitecturas institucionales que en su funcionamiento articulado, en su funcionamiento colectivo, sistémico, nos permiten empezar a aproximarnos a una comprensión un poco más refinada, un poco más detallada de algún modo, los hilos que gobiernan el funcionamiento de la sociedad.
Y por supuesto, una vez más, dentro de esos sistemas institucionales, con, insisto, una definición al principio seguirá siendo muy abstracta de institución, como todo tipo de norma, de patrón de conducta, de valores de algún modo establecidos, de algún modo persistentes en el tiempo. El Estado se presentaba sin lugar a dudas en la modernidad como el sistema institucional más importante, más complejo y central, ¿no? Y todo el sistema político, todo lo que está vinculado al modo en el cual el Estado se relaciona con la sociedad, ¿no? Esa relación Estado-sociedad va a ser fundamental, la política allí en el medio, va a ser fundamental. Entonces, comprender esos sistemas institucionales nos ayudaban a comprender no solamente el funcionamiento de esas sociedades, el modo en el cual el poder era consolidado, era construido y era puesto en acción, ¿no? Era traducido en prácticas concretas de intervención sobre la sociedad, sino a su vez también, como todas las instituciones involucran una perspectiva normativa, no solamente explicábamos su funcionamiento, sino también podíamos tratar de develar, de conocer, de comprender los criterios que las legitimaban en una sociedad particular. En ese sentido, el estudio de las instituciones es un estudio que nos puede permitir comprender la doble dimensión explicativa y normativa de lo político en la sociedad. Nos permite comprender, de algún modo, las ideas, los valores, el deber ser que está consolidado en la sociedad en un momento particular del tiempo y la manifestación concreta que esos valores tomaban y la capacidad efectiva que tenían de manifestar el poder político de una sociedad. Entonces, las instituciones políticas que van a estar expresadas o condensadas, como las más fundamentales de ellas en la Constitución, son producto histórico. Generan efectos y condicionan las estrategias de los actores, como veíamos con el ejemplo del balotaje, con el ejemplo de los distintos arreglos institucionales, de cómo se organiza el poder político de una sociedad, ¿no? Se generan roles, se generan funciones y toda esa estructura institucional va a condicionar la conducta de los actores políticos, no solamente en el presente, sino que necesariamente va a informar las estrategias a largo plazo. Incluso cuando estamos frente a movimientos que buscan irrumpir, que buscan de algún modo revolucionar los sistemas institucionales, si yo quiero revolucionar un sistema institucional es porque precisamente los efectos condicionantes del sistema institucional son los que quiero modificar. Entonces la acción referida a las instituciones siempre está allí, ya sea para reproducir las reglas del juego o para tratar de cambiarlas total o parcialmente. Hay una referencia hacia las instituciones en la conducta política, o lo que es lo mismo, podemos decir que la política, al menos en sociedades modernas, en sociedades fuertemente reguladas por el Estado, es una actividad altamente institucionalizada. Existe política por fuera de las instituciones formales, por supuesto, todos los días vemos manifestaciones políticas por fuera de las instituciones formales, vemos manifestaciones, vemos piquetes, vemos acciones políticas de todo tipo, simbólicas, materiales, pero todas de algún modo están referenciadas, insisto, ya sea por acción, por reproducción o por tratar de irrumpir el orden político institucional, están siempre referenciadas a ese orden político institucional. Es por eso que vamos a considerar, que el institucionalismo va a considerar que las instituciones moldean las expectativas y las preferencias sociales y que a su vez también las instituciones que no nacen de un repollo reflejan justamente esas expectativas y preferencias sociales en una relación dinámica, en una relación dialógica, donde las instituciones van cambiando a la vez que van afectando a la sociedad. Podríamos volver a este gráfico, que creo que alguna vez lo vimos, ¿no? Si pensamos que las instituciones son esas reglas que surgen del acuerdo entre estas personas que están aquí, ¿no? Estas personas interactúan, generan una serie de consensos, de acuerdos, constituyen instituciones. Esas instituciones, una vez que están establecidas, afectan las relaciones entre esos agentes, afectan sus preferencias, sus ideas sobre el mundo, ¿no? Empiezan a aparecer nuevas personas en esa sociedad donde las instituciones ya existen, entonces son socializados en ellas, y luego eventualmente nuevos acuerdos, cambios en la dinámica de relación entre esos actores podrá generar cambios en esas instituciones. Entonces hay un ida y vuelta entre el actor, entre las personas y las instituciones. Creamos instituciones y las instituciones nos crean a nosotros. Y en esa relación va evolucionando las características fundamentales de la política en cada periodo histórico según esta tradición teórica.
¿no? Aquí hay una metáfora que me parece muy importante. Vamos a ver a continuación después un breve fragmento, un texto de Félix Ovejero, que Ovejero hace alusión a una frase que es de Macbeth, de Shakespeare, que dice que las instituciones surgen del ruido y de la furia de la historia. Nosotros pensamos en los momentos instituyentes y nos alejamos de las ideas más abstractas como la posición original de Rawls, que es una cuestión absolutamente abstracta, sino nos vamos a los procesos instituyentes históricos reales, los cabildos abiertos, las revoluciones o los procesos post-revolucionarios, el momento en el cual las personas efectivamente diseñan, crean, deliberan y construyen instituciones para gobernar sus sociedades. Siempre esos procesos están profundamente arraigados al conflicto, por eso el ruido y la furia, ¿no? Al conflicto, a los intereses y al poder y a la capacidad efectiva que tienen los actores de poder construir esas instituciones. El origen y el propósito de las instituciones políticas siempre está orientado al conflicto político fundamental de una sociedad, porque tratar de establecer un orden político institucional implica inexorablemente imponer reglas de conducta, imponer reglas que regulan la configuración del poder político. Es por ello que cuando esas reglas, de algún modo, son contrarias a los intereses de determinados actores políticos, el propósito fundamental de esos actores es romper las reglas y crear reglas nuevas. Es por eso que la dinámica de la política, la dinámica del poder político, la evolución de los intereses y de la capacidad efectiva de acción política de los actores se manifiesta o se refleja en las dinámicas de cambio político institucional. Dice Félix Ovejero más concretamente, las constituciones, y acá vamos a tomar la Constitución como un ejemplo fundamental de institución política, se forjan en circunstancias históricas no elegidas. Acá claramente está está trayendo a colación una frase marxista, ¿no? Dice, una obviedad que bordea la tautología, ¿no? Tanto en una constitución, en tanto una constitución es la ley suprema que rige la vida colectiva de una sociedad, resulta inseparable del ruido de esa vida, del conflicto de esa sociedad. O sea, claramente es casi tautológico, dice Ovejero. No nos debería sorprender que para poder comprender, por ejemplo, la Constitución del 53-60 en la Argentina, hay que entender el contexto social de esa época y fundamentalmente hay que entender los principales conflictos políticos a los cuales esa Constitución buscaba poner orden. La famosa necesidad de organizar ese territorio absolutamente disperso y bastante anárquico que eran las famosas Provincias Unidas del Río de la Plata en esa época, ¿no? En ese sentido, no hay constitución limpia del viento sucio de la historia. Las instituciones, si bien podemos argumentar ideológicamente que algunas instituciones son mejores que otras, justamente argumentar ideológicamente, normativamente, tenemos que comprender que las instituciones realmente existentes son productos o tienen metido hacia adentro ese legado histórico y ese conflicto social. No hay ni puede haber una constitución limpia de historia, una institución limpia de historia, porque precisamente aspira a proporcionar un procedimiento para resolver conflictos, asume por principio que arranca de conflictos. ¿Sí? Y después va a traer a colación una frase de Kant. Va a decir, en una comunidad de santos se requieren pocas leyes. Cuando los hombres son amigos, ninguna necesidad hay de justicia, nos recordaba Aristóteles, y no es que, para decirlo con la clásica locución de Kant en La Paz Perpetua, necesitamos una constitución incluso para un pueblo de demonios. Esta es la forma en la cual Kant reflejaba la república, ¿no? Tenía que funcionar las leyes, las mejores leyes para funcionar incluso en un pueblo de demonios, sino que necesariamente tenemos que entender que la Constitución es inseparable de pueblos con demonios, o sea, de cualquier pueblo. El propósito de las constituciones, de las instituciones políticas, es, de algún modo, procesar el conflicto político en una sociedad. Al hacerlo, entonces, acepta la existencia de ese conflicto. Si todos nos pudiéramos poner de acuerdo muy fácil, no requeriríamos de esas normas. Nuestra mera expresión de conducta innata, llamémosla o inmediata, como la quieran llamar, simplemente transcurriría sin ninguna
forma de conflicto. Pero como el conflicto es ineludible, también lo son las normas y de las instituciones políticas. Y la única forma de superar el estado anárquico de conflicto permanente es precisamente instaurando un orden. Pero en el momento que instauramos un orden político, que lo institucionalizamos, que diseñamos un sistema de reglas para regular ese orden, estamos efectivamente tomando partido en ese conflicto. Estamos generando ganadores y perdedores. Es por eso que, vamos a ver, para el nuevo institucionalismo es un elemento muy importante para comprender las instituciones, entender que las mismas generan una distribución de recursos y de poder, de recursos de poder, de recursos de autoridad, y esa distribución necesariamente puede ser inequitativa, ¿no? Favorece a algunos y perjudica a otros. Establece reglas del juego que pueden ser más propensas hacia algunos objetivos y más contrarias a otros objetivos. Acá voy a leer, un chat, veo que hay un mensaje en el chat de Juan Manuel. Es un análisis que hace Lorenzetti en el fallo de Cava contra el gobierno nacional por las clases y también en el caso de Formosa y las fronteras internas. Dice que la Constitución Nacional no puede eliminarse de la emergencia. En la emergencia la Constitución Nacional se creó para resolver el conflicto, exactamente, ¿sí? Lo que da sentido que tengamos ese tipo de normas es que partimos de la aceptación de que vamos a tener esos conflictos. Si los conflictos pudieran desaparecer, si no fueran necesarios, entonces no tendríamos las normas. En ese sentido, por supuesto, para el nuevo institucionalismo no hay ningún tipo de ingenuidad en creer que las instituciones son neutrales al conflicto. Surgen del conflicto, lo regulan, lo encausan, lo orientan hacia determinados propósitos. Por consiguiente, cristalizan una victoria política, un resultado de una contienda. ¿Alguna duda, algún comentario hasta ahora? Bien, entonces paso al segundo tema, que como yo les comentaba, el institucionalismo es esto, es comprender esta idea de qué son las instituciones, entender que las instituciones son un producto histórico, que están fuertemente vinculadas al conflicto y a la necesidad de regulación del conflicto, entender que las instituciones importan en materia política y que cuando las estudiamos, ¿no?, las observamos porque precisamente en ellas está allí cristalizado, está allí manifiesto un momento en ese contexto. Como surgen del ruido de la historia, nos manifiestan el ruido de la historia. Y luego, entender cómo va evolucionando ese proceso político. Si nosotros queremos entender, por ejemplo, por qué se establece la ley Sáenz-Peña de voto universal masculino, no solamente vamos a saber que cuando se crea la ley Sáenz-Peña, evidentemente se le da muchas más posibilidades a los partidos populares o a los líderes populares de mejorar su desempeño electoral en referencia a lo elitista previo, sino que a su vez hay que entender que esa ley surge por la presión gigantesca que estaba recibiendo el gobierno de esa época en ampliar la base de sustentación de la participación política democrática en la transición precisamente de la democracia de élites a la democracia de masa. Similarmente, podríamos pensar que cuando surgen instituciones como, por ejemplo, el salario mínimo vital y móvil, las negociaciones salariales o los distintos derechos políticos, laborales y sociales que fueron desarrollándose en este y en cualquier país del mundo, sino precisamente surgen del ruido de la historia. Surgen de las contiendas políticas, surgen de la fuerza política que impulsan a algunos actores para justamente materializar sus victorias, materializar sus conquistas políticas en modificar ese sistema institucional. Entonces, cuando rastreamos esas instituciones, observamos precisamente, o podemos aproximarnos a comprender, a develar el ruido y la furia de la historia. Comprendemos la política. Es por ello, entonces, que para los institucionalismos, observar las instituciones va a ser una cuestión fundamental, un objeto de estudio privilegiado de la ciencia política, porque en ellas está un componente central para comprender la realidad política y social de una sociedad y también para poder eventualmente interceder en los destinos políticos y sociales de una sociedad cualquiera.
tradición interrumpida. Al igual que la teoría normativa, dominó en buena medida el estudio de las instituciones. Tenemos antecedentes en los clásicos, los romanos y en los griegos, porque precisamente lo que está cambiando es el ruido de la historia, el ruido y la furia de la historia. El orden político y la legitimidad que sustentaba el orden político medieval y están en una etapa de transición hacia un nuevo tipo de orden, un elemento fundamental de ese proceso eminentemente político de transición de un orden político a otro, implicaba diseñar instituciones absolutamente nuevas, totalmente diferentes a las que existían previamente. Por eso que buena parte de los más importantes pensadores políticos de la modernidad son los pensadores políticos que están de algún modo informando o reflexionando sobre el Estado, las instituciones del gobierno, el federalismo, el constitucionalismo, el diseño del Estado, la república, la división de poderes, la conformación de las cámaras, los parlamentos, todas estas discusiones que tenían que ver con cómo dar forma a una nueva forma de política son fundamentales para comprender esa transición, y allí el estudio de la política era casi exclusivamente el estudio de las instituciones políticas. Y esto va a ser bastante así hasta, esto ya lo hemos visto en la unidad número 1, cuando irrumpe un poco más la ciencia política y la ciencia política empieza a dialogar con otras disciplinas, emerge el conductismo y esta idea de que en realidad había que empezar a observar más la conducta de las personas y las instituciones. Hay una pequeña ruptura donde el institucionalismo y las instituciones son dejadas de lado, empezamos a mirar otro tipo de cuestiones, pero luego, en la década del 80, en volver a pensar al Estado, vuelve a resurgir la tradición institucionalista con mucha fuerza, y yo me atrevería a decir que hoy es quizás la más importante o la tradición más expandida entre las politólogas y los politólogos, ¿no? De algún modo u otro, más directa o indirectamente, estamos mirando instituciones en el ejercicio de nuestra profesión. En este sentido, podemos pensar dos momentos del institucionalismo. El institucionalismo tradicional, o si se quiere, el viejo institucionalismo, que es el institucionalismo heredero de la modernidad que llega hasta el siglo XX, y un nuevo institucionalismo que es el que surge cuando, en la década del 80, del 70, siempre estas fechas, por supuesto, hay que entenderlas como procesos, ¿no? como fechas estáticas, el nuevo institucionalismo que surge, ¿no? Superando las críticas que le hace el conductismo, surge con particularidades muy diferentes. Entonces vamos a diferenciar entre el viejo institucionalismo y el nuevo institucionalismo, y eso es una de las lecturas que ustedes tienen obligatorias, la primera que se van a encontrar en ese texto que parece que, en ese archivo que parece que no está funcionando muy bien. El primer texto que se van a encontrar hace referencia a esto. Y para el viejo institucionalismo, para el institucionalismo tradicional, para el institucionalismo de Madison, de Jefferson, de Sieyès, etcétera, de Montesquieu, etcétera, etcétera, hay una cuestión que es central y que tiene que ver con que para lograr los mejores fines, los mejores objetivos, los mejores propósitos, necesitamos las mejores instituciones. Entonces había que diseñar instituciones ideales. Y esto era así básicamente porque se consideraba que la política estaba fundamentalmente allí, en esas instituciones, es el objeto de estudio privilegiado del pensamiento político, ¿no? En lo que llamamos la etapa artesanal, hasta entrada una parte de la etapa científica, y porque fundamentalmente se consideraba que las relaciones políticas fundamentales de una sociedad se reflejaban allí, en la organización legal de la sociedad. Allí estaba el meollo de la cuestión y lo que había que desentrañar para poder comprender las sociedades que teníamos y poder, por consiguiente, diseñar las instituciones, las sociedades, perdón, que queremos tener. Entonces, esta idea de las mejores instituciones para los mejores fines va a ser una idea fundamental de toda la tradición institucionalista clásica. El institucionalismo clásico, por supuesto, heredero del derecho constitucional, fundamentalmente, como quizás la disciplina
madre del estudio del institucionalismo tradicional, pero particularmente las reglas formales y legales, o sea, las constituciones, los regímenes electorales. Es por eso que lo que estudia es el derecho constitucional, el derecho político, y empiezan a aparecer estas discusiones de las formas de gobierno y de Estado, el régimen electoral y de partidos. Empiezan a aparecer el estudio del orden político formal establecido, legalmente convalidado de la política en una sociedad. Una forma de observar la política que tratar de entender lo que hace el gobernador va a mirar el boletín oficial, ¿no? Por decirlo de algún modo, ¿no? Va a tratar de comprender siempre la política a partir de los actos formales de gobierno y por consiguiente el esqueleto o la infraestructura o digamos, el aspecto fundamental de la política va a estar en la comprensión de las instituciones formales. Pero hay una particularidad muy interesante. Hay una idea de causalidad, si se quiere, un tanto ingenua, porque si consideramos que si nosotros diseñamos buenas instituciones vamos a tener buenos resultados, es porque consideramos que lo que dice la ley, lo que dicen las reglas que nosotros diseñamos, es lo que efectivamente luego va a acontecer. O sea, vamos a comportarnos todos acorde a lo que establecen las instituciones. Y que si alguien se aparta de esa conducta regulada, podemos de algún modo forzarlo a que vuelva al, entre comillas, el camino correcto de su comportamiento. Entonces hay una perspectiva muy estructuralista de la acción social, donde todo lo que acontece, todo lo que hacen las personas, lo hacen precisamente porque así lo estipula la norma. Entonces, si nosotros tenemos una buena constitución política, vamos a tener buenos políticos porque van a estar constreñidos por buenas reglas de funcionamiento de la democracia o del régimen político que queramos instaurar. ¿Sí? Entonces, no solamente las instituciones políticas van a ser fundamentales, sino que, y se va a explicar la política tratando de entender eso, y van a decir, si vos querés comprender la política de Francia, empezá leyendo la Constitución francesa, ¿no? Por eso ahí también hay toda una conexión del derecho constitucional con la historia institucional, ¿no? Ustedes quieren ver la historia política de enclave institucional de una sociedad, lo que van a estudiar es la evolución de sus constituciones, fundamentalmente, la evolución de su derecho público, y vinculado a eso también hay una noción, si se quiere, un tanto ingenua de la causalidad, de entender que efectivamente las instituciones regulan de manera bastante lineal la acción, porque aquellas acciones que se aparten de la norma misma prevé los mecanismos punitivos para garantizar que esa persona que se comportó, que no se comportó acorde a la norma, sea castigada y eventualmente vuelva a comportarse acorde con la norma. Entonces, la acción significativa de la política estaría, de algún modo, condicionada por la letra de las instituciones formales. Por eso, la política es reducida a las instituciones y los procesos formales de deliberación. Entonces, si nosotros garantizamos, supongamos, que el proceso legislativo del presupuesto involucra cierto tipo de mayorías específicas que se tienen que presentar con determinadas características del proyecto, que tiene que contemplar los ítems que establece la Constitución, si todo eso se da bien, bueno, sí. Sabemos que hay mucho más en la política por detrás de esto y que hay muchas cosas que necesariamente las instituciones formales no pueden regular. Esta idea, ¿no? Esta idea de causalidad ingenua, que yo he nombrado ingenua, eso no lo van a encontrar así en ningún texto, pero que podríamos imputarles ese adjetivo, es muy común en la sociedad. Fíjese la cantidad de personas que frente, por ejemplo, a un hecho delictivo, creen que la solución es poner penas más grandes, ¿no? Esta idea de que frente a un problema lo que tenemos que hacer es cambiar la legislación sobre el tema, está fuertemente arraigada en la sociedad. Esta fuerte área política y social están o son creados casi linealmente por el tipo de normas formales que tenemos. Es por eso que frente a un problema, la reacción de muchas personas y de muchos políticos, por supuesto, es hay que cambiar las leyes, ¿no? Como si esto de algún modo, con
de forma casi mágica, ¿no?, fuese a generar resultados concretos en la sociedad. Ya después vamos a ver la semana que viene, de la mano de Mann y de Cida Skocpol, que vos lo que necesitas para traducir esas normativas en conductas efectivas son capacidades estatales muy concretas y poder estatal muy concreto, ¿no? Pero bueno, hay una idea entonces muy lineal de la causalidad en este sentido, y por eso que la política es factible de ser reducida a esas instituciones públicas formales, porque ellas deberían explicar el comportamiento de las personas. El método, el modo que tiene de pensar la política y de hacer estudios políticos y eventualmente ciencia política del institucionalismo tradicional es, primero que nada, a través de un método fuertemente inductivo. Lo que hacen es describir las instituciones y sus cambios, ¿no? Si ustedes leen normalmente los trabajos de constitucionalismo comparado, por ejemplo, muy interesantes, por supuesto, muchos de ellos, esto no es para nada una desvalorización de esa teoría, lo que hacen fundamentalmente es describir. Entonces tratan de describir inductivamente, ¿no? Van a ir a las leyes, a las instituciones, a las normas y tratar de explicarlas, de sistematizarlas, de sintetizarlas de algún modo y poder ir explicando, de ir describiendo inductivamente aquellos aspectos formales legales de las regulaciones sociales. Es por eso que su material empírico, ¿no?, son las normas, son los textos formales. Y fundamentalmente lo que hacen son historias comparadas. O sea, describen las instituciones formales a partir de observar entonces sus efectos. Uno podría decir, por ejemplo, vamos a describir los países federales. Los países federales son muy pocos en el mundo, la mayoría están en América, Canadá, Estados Unidos, Brasil, México, Argentina, Rusia, hay un par de federaciones, no son muchas las federaciones en el mundo, normalmente son países de grandes extensiones geográficas, con ciertas complejidades territoriales, y uno podría decir, caracterizar esos federalismos en distintos tipos, algunos federalismos que tienen más grados de descentralización, otros menos grados de descentralización, mayor autonomía presupuestaria, menor autonomía presupuestaria, ir comparando distintas características de esos órdenes formales y luego compararlos con un conjunto de consecuencias. Uno podría, por ejemplo, terminar concluyendo que las federaciones que logran mayor descentralización presupuestaria y autonomía de los gobiernos locales logran mejores procesos de desarrollo a largo plazo. No se estoy inventando, ¿no? Pero esa es la lógica de funcionamiento, es describir, ¿no?, las características formales de los órdenes políticos institucionales y comparar esas características con el desempeño de esas sociedades y con los efectos entonces potenciales que tendrían esas instituciones en la sociedad. Es formar legal, insisto, porque lo que estudian son órdenes formales, estudian las leyes, concretamente las constituciones y las distintas normas. Sistematizan esa información vastísima, muy compleja, y al hacerlo, por supuesto, y sistematizando esa información. Y es un método histórico comparado siempre, porque lo que siempre han hecho los institucionalistas clásicos es precisamente tratar de correlacionar, ¿no?, la existencia de determinado tipo de normas, de determinado tipo de reglas, con determinado tipo de resultado en materia social. Porque justamente está esta idea de causalidad un tanto ingenua entre las normas formales y el desempeño efectivo de las sociedades. ¿Sí? Entonces, por supuesto, hay una explicación de contexto, elementos de las normas y hay una contextualización de las normas, pero la idea subyacente es precisamente esa, que hay una asociación entre el tipo de instituciones y de reglas que tenemos y los resultados que obtenemos. Entonces, por ejemplo, yo podría llegar a decir, quizás es un ejemplo no del todo pertinente, pero yo podría llegar a decir, si yo tengo la hipótesis de que leyes penales más punitivas generan menor propensión al delito, yo tendría que observar una asociación en que todos los países que tienen unas leyes punitivas normas penales muy punitivas,
tienen baja propensión al delito. Y similarmente los países con baja propensión al delito o con baja incidencia de determinado tipo de delitos o de determinado tipo de acciones delictivas, tienen que tener como correlato leyes muy estrictas en materia punitiva. Si esa correlación existe, entonces ahí podríamos abordarla desde una perspectiva, en principio, institucionalista clásica. Si esa correlación no existe, es porque evidentemente que significa que eso satisfaga todos los elementos que explican el por qué esas actividades delictivas ocurren. El institucionalismo tradicional, entonces, tiene a las instituciones como variables independientes. O sea, son variables que explican lo que acontece. ¿Sí? Los fenómenos de la sociedad social serían variables dependientes explicadas por las instituciones como variables independientes. Por consiguiente, se refuerza esta idea tan importante de la teoría política moderna, de que mejores instituciones implican mejores resultados. Por consiguiente, hay una orientación normativa, en el sentido que lo vimos en la unidad número 2 de la perspectiva normativa, del enfoque normativo, de que si las normas dictaminan el comportamiento, y yo quiero tener comportamientos virtuosos, debo desarrollar normas virtuosas. Mejores normas, mejores comportamientos. Y lo que es lo mismo es, donde yo observe sociedades con buenos comportamientos, si el comportamiento es un producto de las buenas normas, necesariamente las normas de esa sociedad tienen que ser mejores que las normas de aquellas sociedades en las que ese comportamiento es menos virtuoso. Exitoso, por decirlo de algún modo, que tuvieron algunos países del mundo y las instituciones políticas que los gobernaban. Es por eso que de esta orientación normativa se desprendió en los últimos 300 años. Más exitosos fueron en materia económica, política, social, los países que mejor desarrollaron cualquier tipo de indicador que se nos pueda ocurrir sobre bienestar social, era porque tenían mejores instituciones que nosotros. Entonces lo que había que hacer, y fíjense cómo se deriva esto lógicamente de esa conceptualización, era, si queríamos tener esos buenos resultados, teníamos que adoptar esas mismas instituciones. Pensemos siglo XVIII y siglo XIX como algo muy fuerte, esta idea de dónde estaban mirando los constitucionalistas latinoamericanos, ¿no? Cuando están los procesos de independencia, no nos independizamos de la colonia española, etcétera, ¿a dónde empezaron a mirar inmediatamente para tratar de dar forma a sus sociedades? Bueno, a los países que eran considerados los países más exitosos. Empezaron a mirar los Estados Unidos, empezaron a mirar Inglaterra, empezaron a mirar algunos países europeos, y estaba allí la clave del éxito. Porque tenía que estar necesariamente asociado a instituciones adecuadas. Y nosotros veníamos con toda una tradición, una inercia institucional que debía ser rota porque generaba muy malos resultados, y teníamos que estar mirando a aquellas sociedades que se habían organizado a sí mismas, por consiguiente que se habían dado reglas y normas institucionales a sí mismas que les habían habilitado o les habían posibilitado avanzar más exitosamente. Políticamente liberales en el sentido filosófico del liberalismo político empiezan a aparecer como deseables en sí mismas, porque se consideraba que estaban correlacionadas con el éxito social. La democracia representativa se consideraba entonces muy superior a los modelos monárquicos de todo tipo. La idea de que la división de poderes, los pesos y contrapesos, toda esta discusión tan interesante que se desarrolla en el constitucionalismo norteamericano, los check and balances, esta idea de que el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente, entonces necesariamente lo que tenemos que hacer es que los poderosos se controlen entre sí, y si nosotros vamos a diseñar sociedades que deliberadamente le van a dar a un puñado de personas un montón de poder,
porque vamos a nominar presidentes, diputados, cámaras altas, cámaras bajas, vamos a nominar jueces, vamos a nominar Supremas Cortes de Justicia, vamos a nominar un montón de personas, le vamos a brindar este poder político, les vamos a dar las riendas del Leviatán, si entendemos que el poder los puede corromper y tenemos que crear instituciones incluso para un pueblo de demonios, ¿no? Volviendo a Kant, entonces necesariamente tenemos que hacer alguna forma de control. ¿Y cómo vamos a controlar a esta gente que las hemos dotado de tanto poder? Bueno, que se controlen entre sí. Entonces que cualquier abuso de uno repercute inmediatamente en el otro. Entonces las divisiones de poderes y los pesos y los contrapesos como una forma de lograr un equilibrio en el poder político social. La idea también de entender de que no se podía cambiar de un día para el otro, que había que ir avanzando progresivamente, la idea de que había que organizar la política en torno a partidos programáticos, la profunda desconfianza de las sociedades occidentales de los liderazgos carismáticos tiene que ver con esto, tiene que ver con que ellos observaban que cuando las sociedades se organizaban en torno a ideas concretas, a doctrinas políticas, partidos formaban a sus cuadros, etcétera, etcétera, se empiezan a generar todas esas relaciones, era la forma adecuada de organizar la política. Porque cuando vos dejabas librada la política a masas inconexas que son lideradas por líderes carismáticos, podía evolucionarse a cualquier otro lado. Entonces empiezan a aparecer todas estas discusiones también entre presidencialismo versus parlamentarismo, proporcionalidad versus mayoría en materia de sistemas electorales, un montón de discusiones sobre las características, si se quiere, macroinstitucionales de la organización política de las sociedades, empiezan a ser el corazón de la discusión política en toda esa época. En toda la modernidad tiene mucho que ver con esto. Las más exitosas tenían que tener seguramente instituciones adecuadas. Que venía de las colonias, que venía del hispanismo, que venía de la iglesia, que venía del medievalismo, que venía de las monarquías. Todo esto, fíjense qué interesante, sostenido fundamentalmente en una idea que hoy y los resultados sociales. Por eso que mejores instituciones, resultados. ¿Alguna duda o comentario? Perdón, ahí veo que han escrito en el chat. Sí, bueno, ciertamente todas las discusiones estas, justamente cuando discutimos políticas públicas, instituciones, tenemos que dar tales leyes o tales otras. Vayamos un ejemplo, la famosa ley de etiquetado, ¿no? Una norma sobre la que yo estoy muy de acuerdo. De hecho, hace muchos años yo doy en posgrado cursos de política pública y doy las leyes de etiquetado de Perú, de Chile y de otros países de la región como ejemplos muy concretos de los procesos de desarrollo de políticas públicas, porque ahí aparecen los intereses de los empresarios, de los consumidores, los partidos. Desde ya que el simple hecho de que cuando yo agarro la Coca-Cola diga que tiene altas calorías, altas en azúcar, no sé cuántas, 60 sellos de la Coca-Cola, si yo tomo Coca-Cola, lo más probable es que la siga tomando. La evidencia, de hecho, sugiere que sigue siendo así. No cambian profundamente las pautas de alimentación de la sociedad, pero sí informan y develan, ¿no? Entonces, ¿qué tanto podemos imputarle que va a lograr la ley de etiquetado, ¿no? Bueno, y nos brindará más información. Algunas personas pensarán dos veces, compararán dos productos, capaz que van a comprar un yogur y se enteran que había uno que tenía un montón de azúcar, entonces se llevan el que tiene menos azúcar. Bueno, pues personas, en este caso de los consumidores de alimentos. ¿Qué tanto lo va a hacer? ¿Qué tan lineal va a ser ese efecto? Bueno, por supuesto, no va a ser tan lineal, no va a ser tan simple, va a ser complejo, se va a hibridar con pautas de consumo, se va a hibridar con lo caro que es comer sano es muy caro, por eso las carnes grasas y las verduras, los tubérculos son mucho más baratos que otro tipo de carnes o otro tipo de verduras. Hay la cuestión también económica, hay un montón de elementos que condicionan por qué comemos lo que comemos, pero ciertamente hay también un efecto de estas normativas. Entonces, el riesgo está en el sentido institucionalista clásico de pensar que el efecto va a ser muy lineal,
muy concreto. Pero si ustedes se fijan cómo se activa, y esto no solamente en la Argentina, pasó en un montón de países, cómo se activa el lobby de las empresas, los conflictos entre los partidos, frente a este cambio en las regulaciones, porque claramente se estima que va a tener algún tipo de efecto, si no nadie le prestaría atención. Entonces tenemos esta idea de que las leyes, las normas tienen efectos, y por eso es que efectivamente buena parte de nuestras discusiones políticas tienen que ver precisamente con discutir políticas públicas, con establecer nuevas regulaciones, con cambiar la legislación. Hay un efecto innegable de las instituciones en la sociedad, ¿no? Y también hay un efecto innegable de las grandes macroinstituciones políticas, la democracia representativa, etcétera, etcétera, también sobre la sociedad. Ahora, ¿qué tanto de la sociedad se explica? Eso es lo que daba por supuesto el institucionalismo clásico, y es lo que va a intentar de problematizar el nuevo institucionalismo. Va a tratar de decir, bueno, a ver, ¿qué realmente sabemos? ¿Qué realmente podemos probar? ¿Cuáles son los mejores modos para probar los efectos de las instituciones? ¿No? Es meterse un poco más en esa discusión de entender que quizás un sistema institucional que funciona muy bien en una sociedad puede no hacerlo en otra. Y las razones son múltiples, porque son distintos los aspectos económicos, sociales, culturales, geográficos, geopolíticos, etcétera, etcétera. ¿Tienen alguna duda, algún comentario sobre este tema? Una pregunta, pero no en relación al tema, profesor. Por el tema, y después vamos a las consultas más libres. ¿Quedó claro esto? Parece que sí. Por lo menos bueno, a mí me quedó clarísimo, sobre todo con el último ejemplo. Buenísimo, me alegro. Bueno, entonces si les parece, vayamos a preguntas del tipo que sea que tengan. Decime, Damián, te escucho. Gracias, profesor. No, que el lunes 25, nosotros, como lo habíamos dicho antes, tenemos un parcial de metodología, pero ese mismo día también tenemos que hacer la presentación del trabajo práctico número 5 de teoría política. La presentación del práctico son los miércoles. Bueno, ahí dice en el trabajo práctico, si no he leído mal, el 25. Olvídense, sí. Prioricen rendir los parciales de metodología, lo que tengan que hacer. Si tienen que pedir un día más, 2 días más, 3 días más para presentar el trabajo, no van a haber mayores inconvenientes. No sé si era esa la consulta, Dani. Sí, profe, esa era la consulta. Sí, no, en ese sentido, es muy difícil evaluar para nosotros en la distancia, en la virtualidad, sobre todo en materias como estas. Todo lo que hemos diseñado en materias de trabajos prácticos, exámenes, tiene como propósito ir acompañando todo el proceso que va a culminar en sus monografías, que va a ser una instancia por ahí más creativa, más interesante. Las cuestiones. No nos vamos a volver locos porque si lo entregan un día después, un día antes, no les vamos a bajar la nota, vayan tranquilos con eso, vayan priorizando y jerarquizando, tienen varias materias. Yo sé que metodología es anual, al ser metodología anual es absolutamente racional y esperable que ustedes privilegien cerrar exitosamente metodología, entonces no se preocupen por eso, el trabajo práctico se puede entregar más atrasado, no se preocupen por eso. Sí, porque la primera presentación es ahora este miércoles. El tema es que si tenemos que preparar metodología, bueno, hay 2 guías de lectura para hacer el trabajo, y además el trabajo y hay que coordinar con otros grupos, y bueno, es como casi imposible que podamos hacer. Sí, que en ese transcurso de esas 2 semanas los vayan desarrollando. Y la primera instancia es una instancia más casi de consulta, donde van a intercambiar con el profesor, le van a explicar qué pudieron avanzar previa a una semana después tener que entregarlo, insisto con esto, y si no llegan pedir más días también, ¿no? Pero la idea es que todos los miércoles tengan una instancia con los profesores de trabajo prácticos para que puedan discutir con ellos los avances o las dudas que puedan tener sobre los trabajos. Pero, insisto, no se vuelvan muy locas y muy locas con las fechas estas. Tienen cierta flexibilidad porque entendemos esta situación de fin de año, sobre todo con metodología. Esto pasaba también en la presencialidad. Gracias, profe, por la consideración.
No, gracias, Damián, por traer el tema a colación. Yo, profe, la última, ¿Alguna otra consulta, algún otro comentario? Sí, Juan, decime. Profe, sí, perdone que lo moleste. No, con respecto a lo que decía Damián, yo, por ejemplo, el miércoles, que seguramente soy yo el que tiene que ir presencial, porque la mañana estoy con el tema problemas físicos, yo no tengo ni idea. Mañana tenemos el parcial de ¿cómo que se llama? De Derecho Administrativo. Mañana a las 4 de la tarde tenemos este parcial. O sea que el miércoles voy cero, porque no, ni siquiera la he leído la unidad 5, he estado concentrado en metodología, que toman las 8 unidades completas. No pasa nada, Juan. O sea Primero, si voy a hacer bulto, porque no como le hemos dicho, no son obligatorias la participación de los prácticos, y si vas a escuchar lo que han avanzado tus compañeros, vas y le decías al docente, miren, nosotros todavía no hemos podido trabajar por esto y esto y esto, y hablamos con el profesor y nos dijo que no había ningún problema, pero que podíamos participar para escuchar lo que han trabajado los compañeros, o para que el docente... Los trabajos, a nosotros nos interesa que los hagan porque son un indicador adicional de cómo han llevado el estudio de la materia. Pero por algo, los trabajos estos prácticos no son nota que cuenta en el cálculo de la nota final de la materia, ¿sí? Por eso tenemos los parciales y la monografía son los que constituyen esa nota final. Los trabajos son importantes y les pedimos que los hagan porque sabemos o confiamos en que resolver esos prácticos los van a ayudar para trabajar, para estudiar para los parciales y para eventualmente escribir una monografía, ¿sí? Pero si está esta situación, no va a haber ningún problema, y si se lo expresan al profesor Repeto, le pueden decir esto, que no van a poder participar. Acuérdense que les recomendamos participar, pero si por razones de fuerza mayor no pueden participar, no hay ningún problema, y si quieren participar solamente para aclarar alguna duda o para escuchar lo que han avanzado sus compañeros, lo pueden hacer también. Una consulta más, profe, disculpe, Dígame. no sé si Juan terminó. No, que hay 2 guías de lectura, ¿cuál sería la más apropiada para...? Lo que ha hecho el profesor es claro, lo que ha hecho el profesor es una guía que tiene que ver con un texto obligatorio de la materia para ayudarles a ustedes a identificar en esa guía, en ese texto, algunos elementos centrales del mismo, que es una guía que les va a ayudar incluso para el parcial. Y después lo que hizo el profesor Repeto, en una segunda guía, es más bien porque el propósito de ese práctico es que ustedes investiguen algunas cuestiones del régimen electoral, no algunas de las instituciones electorales. Entonces él lo que les ha dado es una sugerencia de cómo empezar a hacer esa investigación, y les ha sugerido un texto para que ustedes puedan identificar algunos elementos concretos del régimen electoral. Cuando la materia es presencial, solemos darle más espacio a la cuestión electoral porque es muy importante. Acá simplemente lo hemos dejado para este práctico, pero, perdón, ahora el nombre del autor ya se los digo, es el texto de Rhodes, sobre el institucionalismo, que es para que ustedes identifiquen cuestiones concretas del institucionalismo, y lo otro es una guía de preguntas para orientar la investigación que tienen que hacer para eventualmente ver en el caso de estudio que les tocó cuál es el elemento importante. Bien, gracias. Profe, yo tengo una consulta respecto al parcial. Para quienes no vivimos en Gran Mendoza, ¿va a ser exactamente igual al que toma en la facultad presencial y lo hacemos como el primero? Estén eximidos de poder participar presencialmente, lo rinden virtualmente. Tienen que avisarme, por supuesto, antes del parcial, y lo rendirán bajo las mismas cláusulas que la anterior. Mientras estén sus compañeros rindiendo presencialmente, ustedes estarán rindiendo virtualmente. El examen no va a ser no va a ser el mismo examen los que rindan presencial de los que rindan virtual. Rindieron el primer examen. Bien. Y la otra pregunta es, ¿cuándo va a estar disponible la guía para la monografía? Y si ya hay una aproximación de cuántas hojas tenemos para empezar. Esta semana lo subimos. Normalmente las monografías les pedimos que sean entre 10 y 15 hojas, no más que eso, incluyendo la bibliografía, la carátula, todo lo que quieran hacer. No son tan extensas, pero y recuerden que tenemos también actividades, están en el programa. Déjenme que ahora lo busque bien preciso, después de lo que son los exámenes.
tenemos una semana, que es la primera semana de noviembre, y la segunda semana de noviembre, para que precisamente nos dediquemos a hablar de la monografía, ¿sí? Y de todas las dudas que tengan para eso. Es recomendable que a medida que vayan avanzando con la monografía tengamos alguna consulta y me comenten un poco lo que están haciendo para que lo discutamos y lo conversemos, ¿sí? Profe. Bien, muchas gracias. De nada, bueno. Sí, Luciana. ¿El recuperatorio va a ser presencial o va a ser virtual? Todas las instancias evaluativas van a ser de ahora en más presenciales, pero quienes estén eximidos de la presencialidad porque viven fuera del Gran Mendoza o porque están enfermos, son contacto estrecho, todo este tipo de cuestiones que ya hemos aprendido, van a poderlo hacer virtualmente. ¿Sí? Bueno, gracias, profe. De nada, Luciana. ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta? Profe, ahí vi cuál es el texto que sale en blanco que comentó Rami recién. Es sí. El de Murillo. El de Murillo, justo lo que está escaneado. Obligatorio. Que son, claro, son bien. 3 autores y tienen 90 páginas, solamente se ven las últimas 20, que son las que corresponden a Murillo. Después todas las anteriores no se ven. Adobe, o sea, desde otro visor de PDF se puede abrir. Lo mismo, hay muchos que trabajan con Adobe en la computadora, así que estaría bueno que lo pudieran acceder. Claro, hay algún tipo de problema de compatibilidades. Yo lo que voy a intentar hacer ahora, ese mismo texto, es volverlo a subir al aula virtual solo y ver de si me permite darle algún otro formato, jugar con los formatos para que ustedes puedan accederlo. Lamentablemente, aparte, justo ese es el único que está escaneado, porque es un libro físico de una revista, o sea, un trabajo digital que es parecido, pero no es exactamente igual. Pero bueno, voy a tratar de cambiarle el formato y volverlo a subir solo ese texto. Yo, profe, igual el problema, yo por ejemplo he estado queriendo bajar unos textos de derecho administrativo y algunos que no lo he podido ni bajar, pero en Mozilla sí lo he podido hacer, en Mozilla Firefox, no, perdón, en Firefox. En esa página sí, pero por ejemplo en Google, y yo le mandé el otro día mensaje al de Planeta Digital. Y la verdad que en la otra vuelta se podían como descargar algunos documentos, pero ahora, por ejemplo, te aparecen PPT, que nada que ver, y no los puedes directamente ver. O sea, para mí también es un problema del modem, que están, para mí, por ejemplo, en la computadora que tengo Windows 7, es horrible. En Google no se puede, yo no lo puedo usar directamente, me salta error, me dice que es error de privacidad, que no sé qué. En cambio, bueno, en Firefox no, pero sí hay documentos que en otras materias que podía descargar anteriormente, ahora ya no se pueden, como que están como craqueados, vaya a saber qué onda, pero la cuestión es que está fallando. A mí, por ejemplo, sí me está fallando y me pasa lo mismo. Ahora que lo quiero descargar al documento de la unidad 5, no, me sale todo en blanco prácticamente, pero antes no. Eso nada más. Bien. Sí, hay cuestiones de compatibilidad entre los sistemas y las versiones. Es así. Vamos a probar eso. Yo lo vuelvo a subir, veo qué margen tengo de trabajarlo con distintos programas para que sea más factible verlo. Si persiste el problema, por favor, mándenme un mail indicándomelo y yo veo qué más puedo hacer con ese texto, ¿sí? Prueben, por lo pronto, si el Acrobat que tiene instalado en la computadora lo abre y queda el archivo en blanco, prueben abrirlo con el navegador de Internet. Todos tienen navegador de Internet, que puede ser el Chrome, puede ser Mozilla, puede ser Edge, lo que sea. Tienen visualizador de PDF también los navegadores. Prueben a ver qué pasa si le ponen a abrirlo con eso, pero yo de todos modos se los voy a volver a enviar. Profe, sé que ya lo dijo, pero yo creo que escuché mal. ¿Cuántas dijo que iba a tener la monografía? ¿Entre 10 y 15 hojas? Sí, más o menos. Sí. Ah, bien. Igual, yo eso vamos a conversar sobre la monografía bastante. Esos aspectos formales de si se pasaron a 17, si les quedó de 9, obviamente eso no les va a afectar la nota. Pero la idea es que el contenido de la monografía pueda efectivamente desarrollar una idea, puedan volcar ustedes sobre
o contenidos teóricos de la materia. Si ustedes pueden lograr eso, después la extensión de la materia es, si se quiere, negociable, porque de lo que sí tenemos que poner un margen, una limitación de tamaño, porque no sé cuántos van a llegar a presentar monografía, pero el primer parcial lo rindieron 60. Imagínense que si me presentan 60 monografías de 20 páginas, es imposible que yo las pueda corregir en una semana, que es lo que tengo para presentar las notas. Entonces, por eso les ponemos una limitación. No va a ser el fin del mundo. Si va a ser el fin del mundo, que escriban cualquier cosa, que no citen, que tengan errores de ortografía por todos lados. Eso sí, porque aparte me hacen enojar los errores de ortografía. Así que usen las tecnologías que les habilita a revisar la ortografía y todo ese tipo de cosas. Bueno, quedamos en contacto cualquier cosa. Si no, nos vemos el lunes de la semana que viene para continuar con el tema de institucionalismo. Que tengan una buena semana. Muchas gracias, profe. Chao. Adiós.